El presidente Luis Abinader arriba este martes justo a la mitad de su gobierno, desenvolviéndose en echar a andar su administración en medio de dificultades económicas, la mayoría producidas por factores externos, con el partido oficialista unido, pero asediado por la oposición. Al llegar a su segundo año, el gobierno logró una rápida recuperación económica. Tuvo éxito al hacer frente a la pandemia COVID, reactivación de la industria turística, aunque la inflación y el alza de los combustibles es todo un dolor de cabeza y el Congreso Nacional le ha aprobado préstamos por alrededor de 15,000 millones de pesos. Pandemia. El presidente Abinader asumió el poder el 16 de agosto del 2020 en medio del apogeo de la pandemia COVID-19, por lo que tuvo que necesitar de muchos recursos y endeudamiento para hacer frente a esta enfermedad. Su gobierno fue diligente en adquirir las vacunas que, para la época, eran acaparadas por las grandes potencias. También pudo persuadir a la población para colocárselas, alcanzando un total de 15,922,236 dosis aplicadas y 6,024,452 personas completamente vacunadas. El gobierno innovó en cuanto a la colocación de dosis de refuerzo, llegando a 2,428,299 y hay excedente de vacunas, a tal extremo que a lotes se vencieron y algunos a punto de vencerse. Recuperación económica. El presidente también logró recuperación de la economía, estancada en gran parte del 2020 y 2021 por la pandemia. El Banco Central de la República Dominicana, BCRD, informa que entre los meses de enero y julio del 2022, las remesas recibidas lograron una cifra de $5,669,700, $5,669.7 americanos. Este monto supera en $1,572 millones, $1,572.0 americanos, a las remesas recibidas en los primeros 7 meses de 2019, periodo anterior al inicio del coronavirus y en el que en Estados Unidos no se tenían aún los esquemas de ayuda que fueron implementados luego de marzo de 2020 y que finalizaron en septiembre de 2021, razón por la cual, al comparar los flujos recibidos a julio de 2022 con los del mismo periodo de 2021, se observa una reducción de unos $490 millones americanos. El BCRD reafirma que la evolución del sector externo para este año estará caracterizada por el dinamismo de las remesas, las exportaciones, la inversión extranjera directa y la recuperación del turismo, destacando que, en los últimos meses, esta actividad ha registrado continuamente cifras récord en llegadas de turistas. Estos acontecimientos contribuirán a un mayor flujo de divisas al país y ayudarán a mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que el tipo de cambio mostró una apreciación de 5.3% al cierre de julio, respecto a diciembre de 2021, indicadores del BCRD. Este mayor flujo de divisas también ha permitido la acumulación de reservas internacionales, que para el cierre de julio de 2022 se colocaron por encima de los $14,100 millones americanos, representando alrededor de un 13.0% del PIB y equivalentes a unos 6.0 meses de importaciones. La expansión promedio de 5.6% registrada por la economía RD en el periodo enero-junio 2022. 3,547,143 viajeros llegaron al país en enero-junio del presente año, para un aumento de 1,649,500 pasajeros, 86.9%, en los primeros 6 meses del 2022 con respecto al mismo periodo de 2021. Por concepto del turismo, ingresaron al país $4,121.5 millones americanos en enero-junio 2022, superando el monto de $4,082.9 millones americanos recibidos en igual periodo del 2019, previo a la pandemia. Para marzo del 2022, las autoridades dispusieron de $3,475 millones para mitigar la inflación internacional. Esto implicó un subsidio de las importaciones de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal por un monto de $3,000 millones y $475 millones para la producción de arroz y la compra de semillas certificadas, de modo que los efectos de los incrementos no pasen al consumidor dominicano. Deuda acumulada. De acuerdo a Luis Enríquez, diputado PL de Santo Domingo, $15,000 millones es el monto de los préstamos aprobados por el Congreso al gobierno del PRM en los primeros 2 años.
explicó que la Tesorería Nacional tiene dinero líquido por monto superior a los 140.000 millones de pesos, tomado de los bonos soberanos como previsión para manejar una eventual crisis económica a raíz de la guerra Ucrania-Rusia. En el Congreso también está pendiente la aprobación de préstamos por 612 millones de dólares. El petróleo lleva muchos meses sobre la barrera de los $100, pero en últimos días lleva una tendencia a la baja y ayer, lunes, el intermedio de Texas, de referencia en el país, se cotizaba a $87.29 el barril. Plano laboral. Para el trimestre abril-junio de 2022, los ocupados en la actividad económica de hoteles, bares y restaurantes alcanzó 363.334 personas, nivel superior a los 337.386 ocupados netos de igual periodo, del 2019. En los últimos 12 meses, abril-junio 2022 vs abril-junio 2021, el turismo ha sido la segunda actividad con mayor generación de trabajadores, con un aumento de 62.338 ocupados netos, superado únicamente por el comercio, que tuvo un incremento de 99.488 ocupados. Sin embargo, en julio de 2022 la variación mensual del índice de precio al consumidor, IPC, o sea, inflación, fue 0,81%. La variación año corrido fue 7,96% y la anual 10,21%. En julio de 2022 la variación anual del IPC fue 10,21%, es decir, 6,24 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 3,97%. Subsidios sociales. El presidente Abinader dijo que ante la crisis de precios internacionales, su gobierno, en relación al año 2019, ha invertido 130.000 millones de pesos más en el sector social para ayudar a los dominicanos en los diferentes sectores. El Ministerio de Hacienda informó que él gestionó 34.863 millones. 300 millones de pesos, RD 34,863.3 millones, en subsidios durante el primer semestre de 2022, para evitar que la población sufra los efectos del alza de precios de las materias primas en los mercados internacionales. Para impedir el alza de los combustibles, cuyo costo incide en el precio de los alimentos, el transporte y otros bienes y servicios, el Estado gastó RD 25,635.6 millones entre enero y junio pasado, equivalente al 73.5% del total de subsidios. El gobierno transfirió RD 4,798.6 millones al sector eléctrico, cifra que representó el 13.7% del monto global gastado en subsidios en el citado periodo. En tanto, al sector transporte se otorgaron RD 466.1 millones de enero a junio de 2022. A la producción o comercialización de alimentos sumaron RD 2,678.8 millones en el referido lapso. RD 223.8 millones correspondieron al subsidio a los fertilizantes y RD 828.1 millones a la harina. También, se asignaron RD 200.9 millones en ayuda a los productores de pollo y los restantes. RD 426 millones se utilizaron a través del Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, para venta de combos alimenticios. Programas especializados. En los 2 años al frente del Estado dominicano, el gobierno ha impulsado varios programas sociales que se traducen en la entrega de bonos a personas vulnerables, en la era post-pandémica. Estos proyectos subsidiarios representan para el Estado dominicano la inversión de miles de millones de pesos, lo que el gobierno ha justificado por la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 y los efectos en los precios del conflicto entre Rusia y Ucrania. Desde agosto del 2020, el gobierno ha puesto en marcha el Plan Supérate, antes conocido como Progresando con Solidaridad, Mi Vivienda Feliz, Oportunidad 14 a 24, entrega de recursos a mujeres que sufren maltratos físicos y bono de apoyo familiar. Movimientos en el gobierno. En menos de 2 años, la administración Abinader dio mucha muestra de inestabilidad, al juzgar por la cantidad de funcionarios removidos, destituidos o en licencia por diversas razones, algunos de ellos señalados por corrupción y acoso sexual. Nunca antes se habían producido tantas renuncias como los 8 que acumula el gobierno del PRM, incluyendo 2 ministros, viceministros y directores generales. Además de 18 destituciones, 17 suspensiones.
Oposición arrecia. El gobierno también cosechó desde muy temprano los ataques de la oposición a las políticas económicas y sociales del gobierno. De hecho, los principales partidos de oposición, PLD y Fuerza del Pueblo, que al inicio del gobierno eran rivales, ahora tienen un mismo discurso de ataque a la oposición. Sus lineamientos también han coincidido en el Congreso Nacional. Unidad PRM. Otro punto a favor de Abinader radica en el hecho de la unidad interna que experimenta el gobernante. PRM a 2 años de gobierno. Caso extraño porque la organización proviene del PRD, entidad que históricamente es proclive al caos cuando está en el poder. La organización está unificada alrededor del liderazgo de Abinader, que parece ser un hecho consumado que será el candidato presidencial para las elecciones del 2024. El PRM también logró renovar, sin mayores inconvenientes, el liderazgo partidario, reeligiendo a José Ignacio Paliza y a Carolina Mejía como presidente y secretario general, respectivamente. También pudo salir airoso con la reelección de los bufetes directivos de ambas cámaras legislativas, pues había todo un descontento de los congresistas oficialistas la continuidad de Eduardo Estrella en la presidencia del Senado. Perspectiva. Para los próximos 2 años restantes, el mandatario tiene el reto de mantener al PRM unido, la estabilidad de la economía y concluir sus grandes megaobras que generan aplausos en la sociedad. Estas megaobras son la extensión de la segunda línea del Metro Santo Domingo, desde el KM9 de la autopista Duarte a Los Alcarrizos, además del teleférico en este mismo tramo. La construcción del monorriel de Santiago, terminación Presa de Montegrande y la terminación de las avenidas Circunvalación de Baní y Asua. La autovía del Ámbar, Santiago-Puerto Plata y también el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales. Para los fines de una eventual reelección, le convendría al gobernante PRM el distanciamiento que ha mantenido el PLD y FP, pues la unión de ambos partidos recompone el tablero electoral. Otro punto a favor de Abinader es que en la oposición aún no se define un candidato con solidez, que enfrente con éxito al mandatario.